los últimos años, el mercado de alquiler ha experimentado un aumento significativo de problemas tanto para inquilinos como para propietarios, lo que ha generado una creciente presión y desequilibrio en el sector. Por su parte, los inquilinos se enfrentan a un aumento descontrolado de los precios del alquiler, un incremento del riesgo de desahucio sobre todo para personas en situaciones vulnerables y principalmente, falta de vivienda asequible. El problema para los propietarios es de otra índole. Los propietarios tienen dificultades para cobrar los alquileres, los procedimientos legales para desalojar a inquilinos morosos son costosos, y se enfrentan a un mayor riesgo de ocupaciones ilegales, con procesos judiciales complicados y prolongados para recuperar sus viviendas. Con la finalidad de equilibrar el derecho de acceso a la vivienda y la protección de los propietarios, en 2023 entró en vigor la nueva Ley de Vivienda. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de esta nueva ley? Primero, zonas tensionadas. Se introduce la figura de las zonas tensionadas donde la demanda de vivienda supera la oferta. Se considerará gran tenedor a quien posea más de 10 viviendas o 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros. Las comunidades autónomas podrán reducir este límite a 5 viviendas en zonas de mercado residencial tensionado. Segundo, control de precios del alquiler. Desde el 31 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, la actualización anual de los contratos de arrendamiento no podrá superar el 2% para todo tipo de propietarios. Para el año 2024, este límite se ve incrementado en un punto, siendo así de un 3%. Para el año 2025 se ha creado un nuevo índice de actualización de rentas llamado IRAP que se aplica a los contratos posteriores al 26 de mayo de 2023. Tercero, protección frente a desahucios. La ley refuerza las garantías para los colectivos vulnerables, obligando a ofrecer una alternativa habitacional antes de proceder con el desahucio en determinados casos. Cuarto, incentivos fiscales para propietarios. Los propietarios que alquilen sus viviendas a largo plazo y a precios asequibles, podrán beneficiarse de deducciones fiscales y bonificaciones, incentivando el alquiler de viviendas a precios accesibles. Quinto, limitación de garantías adicionales. Se reduce el máximo de garantías adicionales que pueden exigir los propietarios, limitando los depósitos a un máximo de 2 mensualidades, lo que facilita el acceso al alquiler para los inquilinos. Sexto, penalización por viviendas vacías. Los ayuntamientos pueden imponer recargos de hasta el 150% del IBI a viviendas desocupadas por más de 2 años sin justificación. Séptimo, regulación de grandes propietarios. Los grandes propietarios, aquellos con más de 5 o 10 viviendas, según la comunidad autónoma, están sujetos a mayores controles, especialmente en zonas tensionadas, con restricciones más estrictas en los aumentos de precios. Octavo, rebaja del IVA para vivienda pública. El IVA aplicable a la construcción de vivienda pública y social se reduce del 10% al 4%, incentivando la construcción de viviendas sociales. Noveno, protección frente a ocupaciones ilegales. Se agilizan los procesos judiciales para que los propietarios puedan recuperar sus viviendas de forma más rápida en caso de ocupaciones ilegales, y donde no se alegue por el ocupante que es su vivienda habitual. Décimo, congelación temporal de alquileres. En zonas tensionadas, si ha habido un alquiler anterior en los últimos 5 años, el precio inicial del contrato será la renta del anterior contrato aplicando la actualización anual correspondiente, y si el propietario es un gran tenedor o si la vivienda no hubiera estado arrendada en los últimos 5 años, la renta del contrato no podrá exceder del límite máximo establecido por el sistema de índices de precios de referencia. Esta nueva ley está muy enfocada en mejorar el acceso a la vivienda, pero la normativa no olvida los derechos de quienes alquilan sus propiedades, e introduce también medidas importantes para garantizar la protección jurídica del propietario. Veamos en detalle, a través de nuestros expertos ARAC, algunos de los cambios más relevantes que introduce esta nueva ley. La Ley de Vivienda del año 2023 establece límites a las subidas de alquiler, especialmente en las zonas tensionadas. En cuanto a los
incrementos de renta anual, en el 2024 se estableció un límite de subida de renta del 3% con el objetivo de esos vaivenes de subidas y bajadas del IPC, de tal manera que si el IPC estaba por encima del 3%, se aplicaba como límite ese 3%, y si estaba por debajo del 3% se aplicaba el porcentaje inferior. A partir del 2025 se aprueba el IRAP, el Índice de Referencia de Actualización de Arrendamientos de Vivienda. Además, los gastos derivados de los contratos de alquileres son asumidos por los propietarios y no por los inquilinos, como por ejemplo los costes de la gestión del arrendamiento o la intervención de una agencia inmobiliaria. Y ahora os voy a hablar de las zonas tensionadas. Las zonas tensionadas son aquellas áreas, zonas geográficas con alta demanda de vivienda y con altos precios de alquiler. Normalmente, para que una zona sea considerada tensionada, se tienen que cumplir uno de estos dos criterios. El primero, y es que el coste del alquiler esté por encima del 30% de los ingresos medios. El otro criterio sería que el coste del alquiler esté por encima del 5% del IPC de los últimos 5 años. En las zonas tensionadas lo que se hace es aplicar unas medidas con el fin de estabilizar estas subidas de alquiler desproporcionadas a través de unos índices de referencia. Hola, pues yo os voy a hablar de los aspectos fiscales que recoge la Ley de Vivienda del 2023. Por un lado, vamos a hablar de los aspectos positivos o bonificaciones que prevé esta ley, y es que todos aquellos propietarios que pongan a disposición de alquiler sus viviendas y las pongan a largo plazo y con un precio asequible, pueden beneficiarse de una bonificación o unos beneficios fiscales a la hora de presentar su declaración de la renta. Por lo tanto, es bastante interesante. Por otro lado, tenemos que ver las posibles penalizaciones que se recogen también en esta ley, y es que aquellas viviendas que estén vacías durante al menos 2 años sin justificación pueden llegar a tener penalizaciones de hasta un 150% de incremento en el impuesto de bienes inmuebles. Esto, de alguna manera, es una medida que supone fomentar un poco el poner en el mercado todas aquellas viviendas que pueden estar vacías. Los cambios y modificaciones que introduce la ley son muchos y bastante amplios. Por eso nuestro compañero, Jordi Marí, nos ofrece esta sección de preguntas y respuestas rápidas. El plazo de preaviso para no renovar el contrato de alquiler es de 4 meses para el propietario y 2 meses para el inquilino. El propietario puede exigir al inquilino 1 mes de fianza. Además, puede pedir como garantía adicional 2 meses más, es decir, en total un máximo de 3 meses. Los alquileres turísticos no se rigen por la ley de la vivienda. Habrá que atender a lo que hayan pactado las partes en el contrato. Además, las comunidades autónomas establecen los requisitos para los alquileres turísticos y si es necesario algún tipo de licencia. La ley impone más restricciones a los alquileres turísticos en determinadas zonas para evitar el impacto negativo que tienen en el mercado de alquiler residencial de largo plazo. El propietario puede presentar una demanda en el juzgado siempre después de haber intentado una resolución amistosa con el inquilino. En caso de no haber llegado a un acuerdo, el juez notificará la demanda al inquilino y le dará un plazo para poder alegar o pagar. En caso de que no lo haga, se dictará una orden de desahucio con una fecha para el desalojo. Si el inquilino es vulnerable, ese desahucio se podrá suspender un máximo de 2 meses si el propietario es persona física o 4 meses en caso de que el propietario sea persona jurídica. Entre tanto, los servicios sociales buscarán una alternativa habitacional para el inquilino. It's your life. Contratar un seguro de alquiler con ARAC ofrece múltiples ventajas para los propietarios de viviendas en alquiler. Veamos algunas de las ventajas más relevantes del seguro de alquiler ARAC, con nuestro experto territorial ARAC.
Hola, buenos días. Hoy vengo a hablaros de la gama de productos de defensa jurídica ARAC relacionados con el alquiler de viviendas y locales comerciales. Como productos específicos tenemos la defensa jurídica del arrendador, que es un producto que cubre los gastos jurídicos y además no, en este caso, adelantaríamos las rentas impagadas. Para ello tendríamos el siguiente producto, que sería la defensa jurídica del alquiler para viviendas habituales, que aquí sí que ya cubrimos gastos jurídicos y además también adelantaríamos las rentas impagadas hasta 18 meses. También tenemos otro producto que sería la defensa jurídica del alquiler, pero en este caso para alquileres de temporada, que también cubriríamos los gastos jurídicos y haríamos también el adelanto de rentas. Y por último, como último producto de esta gama, incluiríamos también lo que es la ocupación ilegal, que es un producto relacionado pues, precisamente para intentar recuperar las viviendas o locales que han sido ocupados ilegalmente, ¿no? Ahora quiero hablaros de nuestro buque insignia como producto, que es el alquiler para viviendas habituales. En este sentido os voy a comentar un poco lo que son las garantías principales y alguna operativa especial que hemos diseñado. La primera de todas como cobertura sería la asistencia jurídica telefónica, que es por donde se inicia en la mayoría de los casos cuando los asegurados tienen dudas para poder acceder a ese tipo de información, donde nuestros abogados pues evacúan continuamente todo tipo de información a diario, ¿no? Luego también estaría el inicio de un trámite porque hay, por ejemplo, un inquilino que no está cumpliendo sus obligaciones. En ese sentido, cuando se inician los trámites de reclamación, cubrimos todo tipo de gasto, tanto los gastos de abogado como de procurador, notario, peritajes, absolutamente todo, incluidas las propias costas, ¿no? Por supuesto, cuando se inicia la reclamación en la vía judicial, empezamos a adelantar las rentas hasta un máximo de 18 meses, que es un periodo de tiempo muy amplio, y también cubrimos todo lo que sea lo relacionado con ocupaciones ilegales. Y ahora un nuevo concepto que se llama la inquiocupación, que es un fenómeno que se está dando en los últimos meses, digamos, que es en aquellos casos cuando un inquilino finaliza un contrato de alquiler y no marcha de la vivienda, pero ya no continúa cumpliendo con sus obligaciones de pago de rentas, y por lo tanto ahí también actuamos incluso adelantando las rentas, ¿no? Y ya para finalizar, nada más comentaros unos protocolos y operativas especiales que hemos ido diseñando para adaptarnos precisamente a cambios que han habido en la propia ley, adaptaciones en cuanto a grandes tenedores, para sobre todo mejorar el trámite de siniestros, hacerlo más ágil, más rápido, y que los asegurados puedan empezar a cobrar ese adelanto de rentas pronto, da igual que sean personas particulares o que sean grandes tenedores, ¿no? Esos protocolos están funcionando y están actuando de manera que justamente se produzca esta situación, que los perjudicados, que son los propietarios que no están recibiendo esas rentas, pues las reciban lo antes posible, y de ese modo cuando llegue la fase final del proceso judicial, que acabará con una sentencia, y la recuperación de esa vivienda, pues que no hayan tenido como mínimo esa merma mensual de sus ingresos, ¿no? Nada más, muchísimas gracias y hasta otra. It's your life. En un mercado de alquiler cada vez más complejo, contar con un seguro de este tipo no solo ofrece seguridad financiera, sino también la tranquilidad de saber que ante cualquier eventualidad, nuestras soluciones de seguros de alquiler se convierten en una herramienta esencial para los propietarios. Jugamos un papel fundamental en transmitir la tranquilidad que ofrece nuestro seguro y cómo complementa las nuevas regulaciones, ayudando a los propietarios a proteger sus activos sin perder la confianza en el mercado de alquiler. Gracias por vuestro compromiso. Estamos seguros de que juntos seguiremos proporcionando el mejor servicio y protección para nuestros clientes.